Mari Mari Pupeñí, Mari Mari Ponamien, Mari Mari Compuché, Inché Hugo Alcamán Piñén. Soy Hugo Alcamán, conductor de este programa Nutram, Conversar, programa que ya tiene 7 temporadas. Un largo camino, muy entretenido, muy interesante, donde hemos conocido personas que realmente nos han abierto la mirada, la visión de lo que es la problemática, lo que es la vida, lo que es, ¿no es cierto?, nuestra sociedad regional y también nuestra sociedad nacional. Estamos muy contentos porque además este programa es el único programa en Chile que es conducido por una persona de los pueblos originarios, en este caso mapuche. Nosotros agradecemos a la Universidad Autónoma de Chile que nos permite tener este programa desde una mirada mapuche. Normalmente los programas son desde la mirada chileno de cultura occidental, ¿no es cierto? Pero aquí tratamos de hablar desde la mirada mapuche. Y todas las semanas vamos conversando con personas que nos ayudan también al otro propósito que hemos tenido en este programa: caminar hacia la paz, buscar caminos hacia la paz. Lo hemos dicho tantas veces y no nos vamos a cansar de decirlo. No podemos seguir viviendo en conflicto. El conflicto no nos ayuda, el conflicto nos perjudica a todos. Y el conflicto no es de un grupito solamente, de personas que están radicalizadas y que han determinado que la violencia es un instrumento de lucha. No, no solamente ellos. También en la sociedad hay personas intolerantes que no se abren al camino, que no respetan, que miran en forma peyorativa a nosotros los mapuches. Mientras eso ocurra va a haber conflicto. Entonces el conflicto no es solamente de un grupito de violentistas, sino que también hay otro tipo de violencia. La violencia de aquellos que miran a otros menos, de aquellos que los ignoran, de aquellos que se creen superiores. No, en nuestra región somos todos, o debiéramos ser todos, hermanos. Aquí nadie sobra, todos somos necesarios. Bueno, ese es el camino a la paz. Así que no miremos tanto, como dice el refrán, ¿no? Los refranes antiguos son sabios. No miremos tanto la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio. ¿Sí? No miremos tanto la mugrecita que tiene el otro, sino miremos la tremenda mugre que a veces tenemos nosotros mismos, ¿no? Entonces, nosotros lo que pretendemos es que logremos esa paz. Pero para que haya paz, tiene que haber justicia, es decir, darle a cada cual lo que le corresponde. El pueblo mapuche tiene derechos reconocidos, tiene una ley indígena, ¿no es cierto?, que establece derechos, y hay un convenio 169 que tiene rango constitucional, y por lo tanto, guste o nos guste, nosotros tenemos derechos diferenciados, porque a través de esos derechos diferenciados, nosotros podemos aportar a la sociedad regional, podemos aportar a Chile desde lo que somos, no desde lo que no somos. Somos mapuche y queremos aportar desde esa mirada, desde ese ser que somos los mapuches. Y eso es el Estado de Derecho, respetar las leyes, y nosotros estamos reconocidos por las leyes. Eso es la justicia, que nos permitan ejercer nuestros justos y legítimos derechos. Eso es justicia. Y cuando eso no ocurre, como no está ocurriendo, no hay paz. Entonces, primero justicia, luego caminamos por la paz y recién ahí llegamos al desarrollo. No hay desarrollo si no hay paz, si no hay justicia. Hay un camino que seguir obligatoriamente. Bueno, desde este programa tratamos de contribuir a eso. Tratamos de contribuir a que caminemos al desarrollo. Primero, logrando la justicia, llegando a la paz, y finalmente tendremos una región donde todos nos vamos a desarrollar. Bueno, pareciera un tremendo desafío, pero todo depende de las buenas voluntades, que todos abramos nuestro corazón, ¿cierto? Y la voluntad, el querernos entre todos para hacer una sociedad fraterna de hermanos donde todos seamos importantes. Bien, después de esta introducción, quiero presentarles a una amiga a quien
he conocido, primero la conocí por sus columnas de opinión, que me parecieron tan interesantes, tan sabias, la verdad es que me sorprendió gratamente. Por tanto, como soy inquieto, la ubiqué y he conocido a una mujer que realmente me despierta admiración. Bien, Marimari Ramírez, ¿cómo estás? Muy bien, don Hugo, ¿cómo está usted? No te he querido presentar porque prefiero que te presentes tú. Jimena, ¿quién es Jimena Sepúlveda? Bueno, yo soy Jimena Sepúlveda, soy mamá de dos niñas preciosas que ya tienen 18 y 16 años, hasta yo me sorprendo. Soy ingeniero civil industrial, hice un magíster en desarrollo humano local y regional en la Universidad de la Frontera y estoy batallando ahora en una idea que se me ocurrió hace unos años atrás y que me ha tomado este año harto tiempo y harto esfuerzo de seguir el doctorado en estudios interculturales de la Universidad Católica de Temuco. Ah, mira. Así que ahí estoy haciendo el empeño de eso también, así que en eso estamos, pues, don Hugo. Sí, bueno, tú también has estado involucrado en la política en cuanto a ocupar cargos de responsabilidad de gobierno, pero no me voy a ir por ese camino, sino que solamente para señalar de que era una mujer multifacética y una mujer ingeniero civil industrial. A mi entender, es la carrera más difícil que hay en estos momentos, ser ingeniero civil industrial, porque es una carrera muy completa, ¿no? Muy completa. Estábamos los ingenieros comerciales, primero estaban los contadores, eran los gerentes de la empresa en los tiempos de mi mamá. Después vinieron los contadores auditores, ¿cierto? Después en la década del 70 aparecimos los ingenieros comerciales, todos gerenciando empresas. Pero ahora aparecieron ustedes, los ingenieros civiles e industriales, que son los gerentes de la empresa. Sí. Así que nosotros pasamos a la contabilidad. Bueno, así que felicitaciones porque tenemos una mujer que tiene una profesión que es difícil, hay que reconocerlo. Jimena, un tema que a ti me da la impresión te apasiona por lo que yo te he leído y lo que hemos conversado, que es el tema del medio ambiente. ¿Por qué tú te has metido también en ese tema y por qué también en el tema del desarrollo con identidad? De hecho, estás sacando un doctorado intercultural. Mira, Hugo, a mí lo que me apasiona realmente es esta región. Yo soy, como dice los antiguos, nacido y criado acá. Yo soy de Temuco, mis papás son de acá también. Y yo veo, y todos lo vemos realmente, que nuestra región se va quedando atrás. Así es. Se va quedando atrás y las propuestas, el trabajo que se está haciendo no logra despegar. Entonces, ahí un poco en mis columnas yo hablo de esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las contradicciones? El tema medioambiental claramente es una contradicción en nuestra región. Y el desarrollo va de la mano con eso también. Nosotros hoy día, en el siglo en el que estamos ya caminando la cuarta revolución industrial. Y no podemos seguir pensando nuestro desarrollo, nuestra matriz productiva, en tecnologías que son del pasado. Y eso tiene que ver también con el medio ambiente, el cambio climático, todo lo que nos está afectando y lo que va a ser en un futuro y que lo estamos viendo en pequeñas chispas, ¿no? Estamos viendo como de repente hay huracanes, hace poquito, como fenómenos que no conocíamos, estamos viendo olas de calor tremendas en el verano y que se nos están repitiendo cada vez más. Entonces, claro, si nosotros leemos a los estudiosos, biólogos, entre otros, que han estudiado el ciclo del cambio climático, estamos viendo que vamos en una curva que está rápidamente acelerando en el mundo. Si no tomamos conciencia de eso, si no miramos nuestros modelos productivos, evidentemente si no miramos a la gente de la región y el potencial que nosotros tenemos para hacer un cambio acá, claro, estamos destinados a caminar en la cuerda floja. Ese es mi interés principal, Hugo, poder ver dónde nos estamos equivocando y qué podemos hacer al respecto. Yo creo que la región nuestra, y como tú decías en nuestra introducción, nuestros pueblos originarios tienen mucho que decir, hay mucha sabiduría ahí que podría hacernos pensar en un desarrollo más armónico, no solamente con nuestro entorno, sino fraterno, como decías tú, que nos invite a caminar en un desarrollo con fraternidad y con paz. Mira qué interesante, Jimena, yo me alegro de escucharte y me alegro de escuchar que personas jóvenes tengan esta mirada y la transmitan a los más jóvenes aún, ¿no? Efectivamente, estamos viviendo este cambio, ¿no? del clima
Yo delante te iba a responder un comentario que tú me hiciste la pasada cuando nos saludamos recién. Tú me dijiste, estamos en este otoño tan triste, tan... Yo te iba a decir justamente, porque es algo que conversaba con mi señora, que me dijo lo mismo que tú. Oh, mira este clima tan... Y ella llamó a una amiga de Arica. Me dijo, tengo ganas de ir a Arica, allá la eterna primavera. Esto con la idea de arrancarse de la región en el invierno. Y la verdad de las cosas es que esta amiga le dice, no, hoy día ya no es la eterna primavera, cambió el clima, ya no es lo que era antes. Es decir, se acabó esa eterna primavera. Y yo por mi parte, yo me alegro de vivir en la Araucanía todavía en cuanto a que tenemos las 4 estaciones. Y eso es una tremenda aventura humana. Como mapuche yo lo aprecio mucho, digamos, ¿no? El otoño, ¿no? Las hojas se van al suelo y empieza como a prepararse la naturaleza y ya en un par de días más, el 21, entramos al invierno, ¿no? Nosotros lo reconocemos el solsticio de invierno como Huetripantu. ¿Ah? Huetripantu es un momento en que cambia el ciclo de la Tierra, debiera ser el año nuevo nuestro, ¿no? Partimos de nuevo y luego viene el invierno y hay que esperar que vengan las lluvias, el frío, pero después viene esta primavera maravillosa que tenemos en la región donde las flores, ¿cierto? Impactan el color, el verde, y luego el verano caluroso donde podemos ir al río, podemos tener la piscina, podemos ir a remojarnos un poco. Es una aventura vivir 4 estaciones, yo lo considero maravilloso, pero por lo que te escucho, esto está cambiando. Está cambiando. Nosotros lo hemos visto, los agricultores obviamente lo saben, y se espera que el clima, como de Chillán, se vaya desplazando de aquí a unos años más hacia nuestra región. Vamos a tener inviernos mucho más calurosos y más extendidos, mayor cantidad de sequía, y si no lo advertimos con tiempo, también momentos de mayores problemas en el invierno con las inundaciones, producto de la poca capacidad del suelo para retener agua. Cuéntame una cosa, Jimena, tú señalaste que tú estás viendo el problema y buscando la solución, queriendo aportar a la solución. Y también señalaste recién que estamos atrasados con respecto a la tecnología. ¿Cuál es tu idea? Hay hartas ideas. Hay una cuestión que a mí me ha estado dando vuelta y he estado conversando con distintos actores regionales, principalmente del mundo científico. Yo me relaciono harto con la gente de las universidades y que tiene que ver con una forma de pensar la agricultura y que es la agricultura regenerativa. ¿Ya? Hasta hace un tiempo nosotros hablábamos de la agricultura ecológica o la agroecología. Esto va un paso más allá. Es no solamente trabajar en favor de nuestro medio ambiente, sino que además hacer algo por regenerar con medición concreta el suelo, su capacidad de absorción de carbono, por ejemplo. Yo he estado estudiando el tema porque me apasiona mucho. De repente creo que nosotros acá en la región podríamos tener un lindo laboratorio natural de agroecología o esta agronomía regenerativa, y he estado mirando las experiencias que hay en España. En España se están trabajando extensiones enormes cantidades de hectáreas en estas nuevas metodologías y se produce productivamente, digamos, competitivamente, y se regenera suelo. Es decir, ¿cuántos años tú estimas que estamos atrasados con respecto a estos países más desarrollados? ¿Unos 30 años, 40 años? Al menos 30 años, por lo bajo. Ya. Nosotros todavía estamos con un tipo de agricultura más mecánica, ¿no? O sea, en el verano, a fines del verano, marzo, nosotros vimos toda la polémica que hubo de los incendios y las quemas. Sí. O sea, que todavía estemos pensando en quemar rastrojos. Sí. Entonces, hay algo que nos detiene con el desarrollo. Tal vez estas prácticas que tenemos como súper ancladas y que pensamos que es lo mejor, que lo que es más barato, tal vez hay que pensar en esta alianza que siempre se habla, no público-privada, pero para traer tecnología, no solamente para producir más, sino que para producir más, pero en sintonía con las personas, con el medio, con los bichitos, con los animales. La agricultura regenerativa proporciona esa posibilidad de interactuar especies, interactuar formas de cultivo, generar y producir competitivamente a la vez de que estamos regenerando el suelo. Y ese
y ese paso a ese tipo de agricultura es muy caro? Yo creo que hay un tema inicial, evidentemente, porque hay un cambio, hay un momento en que esto se tiene que sostener en el cambio y luego ya entra en estado de régimen. Ese momento inicial del cambio es el que asusta. ¿Y ahí el Estado tiene que decir algo? El Estado tiene que decir algo. Nosotros no podemos seguir fomentando con instrumentos del Estado las mismas prácticas. Sí. Las prácticas hoy día desde el Estado tienen que venir innovadas. Estamos hablando de INDAP, por ejemplo. Pensando, por ejemplo, en INDAP, pensar en la regeneración, pensar de cómo nosotros hacemos productivo a la vez que vamos recuperando nuestro territorio, nuestro suelo, nuestras aguas. Porque si no, claro, hoy día la producción, que también ha mermado, si ya no es la misma de antes, se sostiene en la extensión, pero los suelos están súper agotados. Mira, fíjate que me haces pensar en mucha gente que dice que eso es caro, no es posible, la gente no se cree el cuento, como dicen, ¿no? Pero pienso un poco, fíjate, en la década del 40, en los tiempos de mi abuelo, donde vendió junto con sus hermanos varios animales y se compraron en ese tiempo, fíjate, una máquina trilladora. Fueron los primeros en el territorio donde yo vivo que tuvieron una máquina trilladora. Es decir, fue un tremendo salto, fue una inversión enorme, pero esa máquina trilladora cambió la vida de la gente, cambió la vida de la familia, y fue una revolución. Entonces, si podían hacerlo antes, que era mucho más difícil que ahora, donde no habían los créditos, donde el Estado no tenía la presencia que tiene hoy día, ¿qué esperamos entonces hoy día? Mira, yo soy ¿O falta conocimiento? Yo soy una convencida que la política pública a través de la política pública es posible hacer cambio. Pero para eso la política pública tiene que cambiar. No puede ser la misma de hace 30, 40, 50 años atrás. ¿Y pero para eso faltarían más técnicos? Yo creo que falta, tú dijiste algo en tu introducción que es súper clave, falta voluntad. Voluntad. Voluntad política real. Mira, los conocimientos están en las universidades, la gente sabe de esto. Nosotros necesitamos pasar del conocimiento científico al conocimiento práctico. Tú hablas de la universidad de la región de la Araucanía. De la región de la Araucanía. No hay que ir a otras universidades. No, hay que ir a otras universidades. Nosotros tenemos núcleos científicos súper interesantes acá que además tienen vinculaciones muy importantes con el extranjero. Mira, yo me alegro mucho de lo que tú dices. Estaba en contacto con el presidente de los Agricultores Unidos. No me acuerdo en otro momento cómo se llama, pero es una persona muy, muy activa. Y él hace serias acusaciones del monopolio que existe de los precios en la región, y eso nos tiene empobrecidos según él. Entonces, escucho a un dirigente de agricultores que acusa un monopolio, acusa un manejo de un grupo, ¿no es cierto?, pequeño, pero poderoso en la agricultura regional. Y te escucho a ti, y luego yo reflexiono porque también escucho mucha gente que no nos quiere. Aquí hay mucha gente que no nos quiere a los mapuches, Jimena. Esa es una realidad. Y esto se presentó ahora con la Comisión de Paz y Entendimiento, donde se levantó una ola de personas negando cualquier posibilidad de avanzar a la paz a través de un reconocimiento a nosotros, los pueblos originarios, especialmente al pueblo mapuche. Eso tiene que cambiar. Entonces, esa gente dice que la pobreza de la región es por culpa de nosotros los mapuches, pero definitivamente pareciera que estamos bastante lejos de aquello, ¿no? Es una acusación muy, muy infeliz. Yo creo que es aventurado decirlo. Yo creo que el ser humano y todos nosotros, ¿no? ¿A qué le tenemos miedo? A lo que no conocemos. Yo creo que aquí, este es la gran contradicción de nuestra región, porque nosotros desconocemos nuestra base cultural, que es el pueblo mapuche, el pueblo que estuvo primero acá. Y hay mucho desconocimiento. Absolutamente. Yo tengo una compañera en el doctorado, Camila, le mando un saludo, que hace clases de interculturalidad, ella es antropóloga, a los chicos que están estudiando medicina, que son de esta región, Hugo. Y hay ella dice, los chicos que entran a medicina no saben del pueblo mapuche y han vivido aquí toda su vida. Sí. Entonces, ese desconocimiento nos hace estar como en estas veredas opuestas, ¿no? Le tengo miedo al otro, entonces lo criminalizo, digo que es flojo, le pongo una serie de adjetivos.
Yo creo que aquí nosotros tenemos que avanzar a propósito de la Comisión de Paz y Entendimiento, en el entendimiento y en no tenernos miedo. Hay saberes ancestrales que evidentemente pueden colaborar en lo que yo te cuento, en esta idea de hacer nuestro trabajo regenerativo. Y no solamente desde la agricultura, sino que desde todos los frentes donde nosotros estamos desarrollando producción, desarrollando ideas innovadoras para llevar el desarrollo adelante en esta región. Pero tenemos que dar un paso de acercamiento desde los dos lados. Así es. Y tú señalaste delante que tampoco estamos aprovechando el conocimiento milenario que tiene el pueblo mapuche de la naturaleza. ¿Qué visión tienes tú al respecto? Mira, yo estaba conversando el otro día del tema, a propósito del avance científico, ¿no? Y de también algunas cosas que hoy día científicamente se comprueban y que las culturas más ancestrales las han tenido desde siempre. Pero la observación de los fenómenos naturales, que es la base del método científico, está presente en nuestras culturas originarias también. Y si uno revisa la historia hacia atrás, el pueblo mapuche tiene más de 16.000 años acá. O sea, están los CUEL, ¿no? Las investigaciones sobre Monteverde, que nos dan esas fechas hacia atrás. Así es. Entonces, tenemos una cultura que está presente en nuestro territorio, que ha observado los fenómenos de la naturaleza y que evidentemente tiene algo que aportar respecto de eso. El avance científico, a medida que en distintas latitudes se va generando, va dando razón a los pueblos originarios en un montón de cosas. Es impresionante. Es impresionante. Así es. Entonces, ¿por qué nosotros, de buenas a primeras, vamos a desechar una forma de conocimiento pensando que la nuestra es mejor? Yo creo que las revoluciones industriales han mostrado un avance, pero también su efecto negativo, ¿no? Hemos abusado del planeta en todo su dimensión. Hemos abusado del planeta, de la naturaleza y de su gente. Y de nosotros mismos, si estamos aquí, todos es lo mismo. Fue terrible el siglo XIX, el siglo XVIII, la esclavitud humana, a los niños se les hacía trabajar. El siglo XX por lo menos avanzó bastante, ¿no es cierto?, en civilizarnos, porque finalmente todo eso es civilización. ¿Ah? Mira, yo me alegro mucho escuchar lo que tú dices, porque además a mí me sorprende mucho, y también lo he dicho muchas veces acá, lo poco que se quiere el chileno, ¿ya? Lo poco que se quiere el chileno. Yo sé que hay gente que va siguiendo este programa semana a semana porque me lo dicen, ¿no? Pero también hay gente que se va sumando. Entonces, para evitar siempre estos conflictos, me preocupo mucho de señalar de que yo soy un orgulloso chileno y soy un orgulloso mapuche y tengo dos realidades. Soy chileno porque conozco los códigos de la civilización europea occidental y soy mapuche porque conozco los códigos, ¿no es cierto?, de mi pueblo ancestral, milenario, como tú dices. Y esas dos realidades perfectamente se complementan. Esa es la palabra que nosotros usamos hace muchos años, la complementación cultural. No uno sobre el otro. La civilización europea occidental tiene esto que ha ido desarrollando de forma tan increíble, que es la tecnología, ¿no? Y siempre también lo señalaron en este programa, nosotros los mapuches usamos celular, usamos los anteojos, el avión, el auto, pero además nosotros vivimos en nuestras reducciones, disfrutando del paso de la naturaleza, como yo te decía antes, ¿no es cierto?, del paso de las 4 estaciones, de que ahora viene el invierno, etcétera. Te voy a contar una experiencia del aporte que hacemos como mapuche. Yo estuve viviendo varios años en Punta Arenas, y en Punta Arenas la llegada del invierno era algo terrible, porque ahí sí que se oscurecía, ¿ya? Sí, prácticamente no había luz. Los niños no pueden salir a jugar porque ya a las 5 de la tarde ya está oscuro, ¿no? Entonces, mientras que en el verano no se oscurece nunca, y los niños no quieren entrar a las casas porque están todavía mamá hay sol, dicen, Claro. ¿no? Y son las 10 de la noche. Y yo pertenecía a la Cámara de Turismo de Magallanes, ¿no?, porque mi profesión y mi expertise profesional es el turismo. Y empezamos a conversar, ¿qué hacemos? Te estoy hablando de la década del 90. Y dijimos, ¿y por qué no le damos una vuelta, un cambio de mirada al invierno? Y hagamos del invierno una fiesta. ¿Pero cómo? Hagámoslo. Y salimos y organizamos lo que se llamó el Carnaval de Invierno, y éramos no más de 10, 15 personas, que éramos los miembros de la Cámara, como locos gritando en la calle, ¿no es cierto?, y metiendo bulla, y viva el invierno, viva el invierno. Bueno, esa locura
provocó que hoy día en Punta Arenas se celebra el carnaval de invierno con miles de personas, con turistas de todas partes del mundo, y le cambió la cara. ¿Ah? Ahora se espera el invierno, porque el invierno también tiene sus bondades. Bueno, eso indudablemente hay una mirada mapuche, ¿no? que es reconocer a la naturaleza. Quizá eso debiéramos hacer en la Araucanía, hacer algo de locos, ¿ah? Inventar algo que nos transforme, que nos haga mirar diferente, ¿no? Y no ser tan formales, porque somos como muy conservadores en esta región, muy formalitos. Quizá hay que irrumpir, ¿no? Irrumpir positivamente. Yo creo que lo que hace falta en la región es poder mirar las potencialidades que la región tiene y dejar de decir, a propósito del turismo, que la región tiene crimen organizado, que la región... o sea, la región parece en los medios de comunicación sí, el punto negro del país. Sí, absolutamente. Mayeco, ¿para qué decir? Estigmatizado sí, completamente. Yo creo que si nuestros políticos locales siguen en ese discurso, o sea, las posibilidades del turismo en la Araucanía son ninguna. Tal cual. Y nosotros tenemos que dar un salto porque nuestra región tiene mucho que ofrecer. Nuestra gente tiene mucho que ofrecer. Pero tenemos eso que tú dices. Primero, ignorancia del otro. Yo me acuerdo de y una... susto también. Y susto, miedo, sí. Desconfianza. Mira, yo me acuerdo de una frase del senador Huenchumilla, a quien yo le tengo mucho aprecio y afecto, independiente de su postura política, que eso es una postura de él, que yo la respeto, pero como persona, porque es un hombre mayor, tiene sabiduría y tiene un largo recorrido que hay que reconocer, y señaló una frase que me marcó. Esta es una región fragmentada, dijo, fragmentada, y me hizo pensar, y efectivamente, crecimos fragmentadamente, las colonias por su parte, los chilenos por otra parte, los mapuches, y todos nos fuimos desarrollando durante el siglo XX en forma separada, nadie se mezclaba con nadie, pero llegamos a este siglo XXI y hoy día es imposible no relacionarse, porque hoy día los colegios tienen que aceptar a todos los niños, hasta la década del 80 los colegios de colonos no permitían niños que no fueran de su colonia, ¿no? O menos si eran indígenas. Hoy día eso no se permite. Entonces, hay un cambio, está cambiando, positivamente, por supuesto, pero todavía nos falta conocernos. Ese es un punto. Y el otro que tú dijiste muy bien y que yo reafirmo, lo poco que nos queremos, siempre buscando afuera. Y tú me señalas que acá las universidades tienen el conocimiento. Claro. Entonces queremos ir al extranjero mirando experiencias internacionales. Vamos a donde los maorí, vamos a donde Colombia, vamos buscando experiencias de Santiago, cuando la tenemos acá, ¿no? Y vemos que los foros poco valorizamos a nuestros científicos, a nuestros académicos, a nuestros estudiosos de acá de la propia región, ¿no? Y que están haciendo un tremendo aporte, Hugo. Mira, a propósito de que tú me preguntabas una locura, ¿qué locura podríamos hacer acá en la región? Yo estaba pensando que nosotros deberíamos tener como un eslogan regional, orgullosos de ser de la Araucanía. Mira, y marcarnos orgullosos de ser de la Araucanía. Bueno, capaz que la próxima temporada de Nutram, si todavía estamos acá, capaz que le pongamos ese logo. Así como este año fue La Paz, quizá el otro me gustó, fíjate. Sí, tiremos para arriba entre todos. Sí, o sea, aquí, mira, a propósito de las universidades de nuestra gente, hoy aquí hay grandes profesionales, Hugo, y no solamente académicos y científicos, los chiquillos que están estudiando haciendo su esfuerzo. También, a propósito de mi paso por el servicio público, en el servicio público hay grandes profesionales, Hugo. Hoy día, con todo este escándalo de las licencias médicas, pareciera ser que se cae a pedazos el sistema público, pero no es así. Hay grandes profesionales en el servicio público que están haciendo su aporte, pero necesitamos que la política pública también haga un aporte y que los políticos hagan también su aporte y que seamos orgullosos de la Araucanía, nacido, criado, desarrollado y echando para adelante esta región. Nosotros hemos acusado aquí, que parte del problema son los políticos. Así que, pero como dices tú, tenemos que cambiar la mirada, cambiar, ¿cierto?, dar vuelta a la hoja, ¿no? Bueno, nos pilló el tiempo, mi querida Jimena, pasó muy rápido, siempre las conversaciones buenas pasan volando. Pasan volando. Pero bueno, no será la primera ni última vez que te tengamos acá para conversar estos temas tan interesantes y
y que yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Cómo cambiamos la realidad de nuestra región? De ser los penúltimos. Sí, pues. Éramos los más pobres Así hasta es. que nos pusieron un más pobre, que fue la región del Ñuble. Claro. Es decir, subimos porque nos pusieron a alguien más pobre todavía, no es posible eso. Y somos los penúltimos y hemos sido los más pobres desde hace ya 30 años. Así es. No, mucho tiempo. Sí, hay que cambiar, Hugo. Yo creo que las potencialidades están en la región y bueno, muchas gracias por la invitación y aquí a su disposición, pues. Muchas gracias, Jimena. Bueno, hemos tenido una grata conversación con nuestra amiga Jimena Sepúlveda, nacida y criada en la Araucanía, con una tremenda camiseta de acá en la Araucanía y una tremenda profesional, pronto a ser doctora en interculturalidad. Ha sido muy interesante. Peuca Yala, hasta pronto. Muchas gracias, Hugo, que esté muy bien. Bien, mis queridos amigos, amigas, Peñí, Damien, Compuche, mi gente. Estamos en este interesante programa, hemos estado conversando con una mujer joven, muy capaz, de esta Araucanía. Nacida y criada en la Araucanía, como dice ella, ¿no? Da gusto encontrarse con profesionales jóvenes y especialmente mujeres que tienen una mirada tan de futuro, ¿ah? Y que aportan a ese futuro. Eso da esperanza de que nuestra región puede llegar a ser lo que debe ser, una de las primeras de Chile. No me cabe la menor duda, porque la región de la Araucanía lo fue. La provincia de Cautín fue en algún momento una de las regiones más interesantes para venir a trabajar acá, desde Chile. Venían de todos lados los profesionales. Estoy hablando de la década del 80 aproximadamente. Era muy interesante venir a vivir aquí a Temuco, a la Araucanía, a la provincia de Cautín. Y de repente todo eso se perdió. Así que ha sido muy interesante la conversación que hemos tenido recién. Y ahora, como siempre, vamos a conversar temas un poco más contingentes, temas más de actualidad, temas más que nos apretan un poco más, con mi Peñi, abogado Richard Caifán. Mari Peñi, Richard. Bueno, Mari Peñi Hugo, Mari Compu Peñi, Compu Lamuen, un saludo a todos los hermanos y hermanas que nos siguen, nos acompañan a través de Universidad Autónoma de Televisión, estimado Peñi Hugo. Hay varios temas que se han ido acumulando durante la semana, pero antes de entrar en materia, como se dice, quiero hacer alusión a uno de los elementos que señalaba Jimena, que tiene que ver con la región y con el cambio, ¿eh? Y como incluso hablo hasta del cambio que se produce en nuestro medio ambiente, en nuestro entorno. Pero había un filósofo, Hugo, muy antiguo, Heráclito, y él ya decía que nadie se baña dos veces en el mismo río. Ah, sí, claro. ¿Se acuerda? Sí. Sí. Estamos hablando de a lo menos 500 años antes de Cristo, ya había una visión de que, obviamente, del cambio constante. Entonces, lo que tú viste va a cambiar indefectiblemente. Sí. Por eso pero hay que explicarlo, porque hay gente que dice, no, yo me baño siempre en el mismo río. No, en el río sí, pero el agua que corre el río ya nunca va a ser la misma. Claro. Uno se metió al agua y ya cuando se vuelva a meter de nuevo, esa agua ya se fue. La esencia de la vida es el cambio constante y Así permanente. es, Por así eso es. el fondo era de esa tesis, de esa lógica. Sí, Pero claro. ya estamos hablando de miles de años atrás y él ya tenía una visión de ese cambio constante. ¿Por qué? Porque la Tierra está viva. Así es. Nosotros cambiamos porque estamos vivos. Esa es un poco la esencia también. Si la roca va a estar ahí eternamente como roca, pero la naturaleza, nuestro entorno y nosotros mismos estamos constantemente cambiando. Y por ello, entonces, acuña esta frase y que la historia nos ha heredado al día de hoy. Pues nadie se baña dos veces en un mismo río. Interesante el análisis filosófico que él hace. Bueno, Peñi, tú y yo vivimos en el campo los dos y sabemos que esto es así. Pues. Es como tener que cortarnos el pelo cada 15 días, ¿no es cierto? Cada 20 días hay que cortarse el pelo porque el pelo está creciendo y bueno,
Y la naturaleza igual, pues, que hay que podar, después, ¿no es cierto?, que el pasto creció, que hay que cortarlo porque si no es fácil que lleguen los ratones a la casa, etcétera. Sí, es un constante estar manteniendo todo el entorno donde uno vive en forma ordenada, porque rápidamente también se desordena, ¿no? Se desordena de buena manera, no estoy diciendo que se desordene mal, se desordena, es decir, crece el pasto, ¿no es cierto?, sale la zarzamora, las ramas, ¿no es cierto?, se disparan por cualquier lado, entonces uno tiene que estar ahí de alguna manera embelleciendo la belleza de la naturaleza, ¿no? Sí. Hugo, dos temas, porque el tiempo también es muy breve. Sí. Huitripantu, Huiñol Tripantu, por un lado, es parte de quizás de las cosas que podamos abordar el día de hoy, y volver a insistir con el tema de la consulta, que tuvimos antecedentes, noticia de que a partir del 20 de julio comenzaría este proceso, pero además algo que llama poderosamente la atención es que la consulta solo se desarrollaría en Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos. En 4 regiones. En 4 regiones. Y nosotros hemos sido insistentes en que el cambio que se va a producir es al corazón de la ley. Es una operación a corazón abierto, así de directo, para que la gente lo entienda. No vamos a cambiar cualquier normativa. La semana pasada estuvo con nosotros, ¿cierto?, Fabián Salas, quien nos dijo, fundamentalmente está centrada toda esta propuesta en el artículo 20 referente a tierras. No dijo artículo 20, pero está centrada en la temática de tierras. Y el único artículo de la ley indígena que obviamente, por eso decimos que es el corazón, es el artículo 20, letra A y B. Por supuesto que hay otro articulado, pero el más importante, el corazón de la ley, es este. Por lo tanto, el ciudadano informado, no voy a decir el ciudadano común, el ciudadano informado sabe que cuando hay un cambio de esta envergadura, como dice la ley, la naturaleza de la materia a consultar obliga a que sean todos los pueblos indígenas. Y esa es la primera observación. Nos parece interesante la propuesta de la comisión, nos parece importante y ajustada a derecho la proposición de una consulta indígena, pero a quienes se consulta es allí el dilema, porque la ley es muy clara. Cuando hay una medida administrativa o legislativa susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas, se les debe consultar a todos ellos. Y la tierra afecta directamente. Es que el artículo 20 es el corazón de la ley, el corazón, y es la operación que se va a realizar ahora. Entonces, el pueblo atacameño, diaguita, Rapa Nui, Aymara, por supuesto que son afectados directamente por la norma en cuestión. En consecuencia, debieran ser consultados. Porque ¿qué va a pasar el día de mañana cuando se modifique este artículo? Ellos van a decir, ¿sabe qué? Este proceso fue inconsulto. A nosotros no nos preguntaron, a nosotros no nos consultaron. Entonces, incluso desde el inicio, pudiese haber una acción judicial como un recurso de protección que pudiese ya paralizar este proceso. Iba todo tan bien como se dice, pero metodológicamente surge esta información durante la semana que este proceso solamente se llevaría a cabo en 4 regiones. Ya, yo no soy abogado, ¿no? Así que puedo preguntar desde la ignorancia, porque no todos sabemos todo, ¿no? Así es. Y todos somos ignorantes en muchas cosas, No, ¿no? por supuesto. Y también somos sabios en algunas cosas. Entonces, desde la ignorancia, no se podría consultar solamente a 4 regiones, de acuerdo a la ley. No, de acuerdo a la ley, toda medida legislativa que afecte directamente debe ser consultada. ¿La ley indígena afecta al pueblo aymara? Por supuesto que lo afecta, Porque se rige, es parte de la ley, ya. Diaguitas, Rapa Nui, ¿cierto? Nuestros amigos del sur. Entonces uno dice, ¿por qué si la ley es tan clara, tan prístina en decir que reconoce a 10 pueblos y resulta que ahora solamente le estamos consultando al pueblo, ni siquiera al pueblo mapuche? Eso te iba a decir. Ni siquiera el pueblo mapuche, está hablando de regiones, Biobío, la Araucanía, los ríos, los lagos, porque el pueblo mapuche concentra su población en la región metropolitana. Mayoritariamente. Y a ellos no le van a consultar. No se les va a consultar. Y ya se han levantado voces de molestia. Así es. Entonces, digo, ¿por qué se cometen este tipo de torpezas? Ah, no, tú la calificas de torpeza. Es una torpeza.
Bueno, Una usted es el abogado. Claro, una ilegalidad abierta, digamos. Si mapuches tenemos de Arica a Punta Arenas, estamos en todos lados. Sí que, si bien es cierto, estamos concentrados en los centros urbanos como la región metropolitana. Para entender esto no se requiere ser experto en materia indígena, se requiere solamente leer la ley, ¿o no? Un abogado, digo yo. Claro, por supuesto, sí. Aquí Cualquier abogado puede entender podría esto. entender esto, porque el concepto o la frase clave es la afectación directa. ¿Hay afectación o no hay afectación de los mapuches de la región metropolitana? Por supuesto que la hay. Si es la ley indígena que rige precisamente todas las situaciones de relevancia jurídica que pueden afectar a los pueblos reconocidos expresamente también en la misma ley. Bueno, mira, yo lo que sé es que, y lo dijo Fabián Salas, quien es el responsable de darle continuidad, ¿no es cierto?, seguimiento a las propuestas de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que ellos están en estos momentos trabajando en la formulación de estas propuestas, ¿no? Se están organizando. Así que puede que lo que se dijo en ese momento no ocurra, producto de que quizás los abogados pero lo advertimos. advierten que esto no puede ser. Así que todavía no es una realidad, no es algo definitivo, no hay para qué enojarse todavía. No, pero cuando el río suena porque piedras trae. Sí. Y si este programa sirve de algo para hacer llegar quizás esta molestia o esta preocupación. Esta preocupación más bien por el momento. Claro, por el momento preocupación, pues bienvenido sea, porque sí, entramos en el debate, entramos en la discusión y mejoramos lo que tenemos. Y como también lo dijimos la semana pasada, Hugo, esto no es una situación de estar en favor o en contra del gobierno. Y queremos ser doblemente expresos en esta situación. Nosotros estamos o adherimos a valores y principios. El valor más importante para todo ser humano es la vida. Adherimos a ese principio así a ojos cerrados. ¿Por qué? Porque es el elemento de nuestra existencia. Si no, o sea, tenemos que adherir a la vida porque sin la vida no existen los demás valores. Claro. Entonces nosotros adherimos a la vida porque existimos. Jimena decía 16.000 años atrás, hay evidencia, y todos lo saben, los que están estudiando este tema, en Monteverde hay elementos arqueológicos que así lo dan cuenta. O sea, la vida es el valor fundamental. Primer valor. Segundo valor, la libertad. La libertad de decidir respecto de nuestro destino, de qué hacemos con nuestra propiedad, qué hacemos en nuestra toma de decisiones. O sea, y eso es un valor que yo creo que tiene características de universal. Así como la vida tiene carácter universal, la libertad también tiene un carácter universal. No es un valor propio del mundo indígena. Está reconocido en nuestra Carta Fundamental, por lo tanto, a esos valores estamos adscribiendo. Tercer valor importante, la propiedad. Dijimos la vez pasada, el Estado nos trata como interdictos. A los mapuches y a los pueblos indígenas en general, claro. De manera tutelada, diciendo esto es lo que ustedes pueden o no pueden hacer. Pero no somos interdictos. Tú mismo lo has dicho reiteradamente, hay profesionales de todo ámbito, posgrado, gente que se ha formado en el extranjero, gente que hoy día es académica, empresaria, o sea, somos un pueblo que tiene una formación. Por lo tanto, esa visión de que somos interdictos, yo creo que es atentatoria contra nuestra dignidad y obviamente con elementos de carácter práctico. No podemos decidir respecto de nuestra porción de tierra, porque el Estado nos dice que hay cosas que no podemos hacer, no podemos disponer de nuestra propiedad. Entonces, la vida, la libertad y la propiedad. Por eso estamos adhiriendo a la propuesta, porque abre el camino hacia ese rumbo, hacia ese horizonte, y no de manera tutelada. Si la gente reclama contra el Estado porque el Estado invadió esta parte del país y hoy día quiere más Estado, entonces uno no entiende ese tipo de lógica. Nosotros abogamos por valores y principios porque entendemos que hacia allá es el camino. Yo poder decidir cómo de algún modo se me repara esta situación. Escuchaba el otro día a Carlos Peña, que también él hablaba de este sentido de reparación con la historia. Así es. Tú también lo escuchaste, lo compartiste. Entonces, uno dice, estamos coincidiendo en algunos aspectos, pero hay que hacerlo de buena manera. Claro, y como dices tú muy bien, acá no se trata de apoyar o no apoyar a un gobierno determinado. Aquí se apoya a principios valóricos. Eso es lo que se apoya. Ahora,
Si un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha, está dentro de esos principios, fantástico. Por lo tanto, el apoyo que nosotros damos a la Comisión Presidencial o el reconocimiento que damos a la Comisión Presidencial, ¿no es cierto?, para la paz y el entendimiento, es porque tiene principios que a nosotros nos hacen sentido, que nosotros creemos en esos principios. Así que no es un tema político, ¿cierto?, de apoyar a este gobierno o atacarlo. No, aquí no estamos en esa línea nosotros. A nosotros lo que nos interesa es que el pueblo mapuche tenga la justicia que se merece. Tenga lo que le corresponde, claro. Nada más ni nada menos, lo que nos corresponde. El problema es que no hay justicia porque no se nos da lo que nos corresponde, como tú muy bien dices. Se nos trata como interdictos, es decir, como niños. Se nos dice lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Entonces eso nos tiene hoy día totalmente atado de manos. El pueblo mapuche hoy día no es un pueblo que tenga libertad, absolutamente. La ley indígena nos tiene prisioneros. Entonces, esta ley indígena, que tiene muchas cosas buenas, hay que actualizarla, porque es una ley que ya tiene 30 y tantos años, el mundo ha cambiado mucho en 30 y tantos años, los televisores no son lo que son los televisores de hoy día, por ejemplo, en su casa, acuérdense de 30 años atrás, acuérdense de la década del 90, el mundo ha cambiado demasiado y la ley se quedó atrás. Entonces, hay que mejorar la ley, hay que actualizar la ley, y dentro de esa actualización está otorgando la libertad que nosotros los mapuches nos corresponde por justicia. Así que estoy muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Es una advertencia casi subliminal, porque dice ya cumplió más de 30, vamos a intervenir ahora a la ley, la vamos a operar del corazón. Sí, su primer cruce con el tema de salud. Hay problemas de salud en la ley. Entonces, y el principal problema está centrado en el tema de tierra. Pero además se nos puso viejita. Sí, tuvo un envejecimiento bastante dramático. Pero hay que portar desde del diálogo, ¿cierto? Desde una mirada constructiva para poder hacerlo bien. Uno puede decir, hay otros valores también en juego. Sí, por supuesto. ¿Cierto? Están las víctimas, está el tema de la seguridad, pero para nosotros es primordial dejar esos valores sobre la mesa, porque nadie pudiese discutir que las víctimas de la violencia tienen que ser reparadas. Sería casi atentatorio contra valores que son de carácter universal. Si aquí se están atropellando derechos fundamentales, hay gente que ha fallecido, ha muerto, han sido asesinados. Entonces, sí, por supuesto que comulgamos con esos elementos. Y antes de decir, oiga, ¿por qué hablan de la libertad? Porque nosotros no podemos decidir, oye, yo quiero vender, yo quiero arrendar. Quiero arrendar, sí, lo puede hacer, pero por 5 años. ¿Pero cómo? Sí, pues la ley, el Estado me está diciendo que yo tengo un límite para arrendar hasta 5 años. Oiga, pero esto es parte de mi propiedad, yo puedo, si quiero lo puedo traspasar. No, porque no lo puede traspasar a cualquier persona. Oiga, usted recibió una herencia. No, porque no la puede dividir. Esos elementos hemos estado siendo reiterativos en este programa, que esos elementos dan cuenta de que tenemos esa visión de Estado respecto de nosotros, digamos, como interdictos. Ustedes no pueden hacer tantas cosas, están limitados, obviamente, la vida, la libertad, y por eso es importante el reconocimiento. No es cualquier cosa el reconocimiento, porque estamos abogando por un valor fundamental, nuestra existencia. Por eso la Comisión y todos los presidentes hacia atrás, desde Elwin a la fecha, han recomendado o han establecido dentro de su programa el reconocimiento constitucional. No es una cosa azarosa, caprichosa nuestra, es ya casi una sentencia que se ha producido a partir de los diálogos que se han tenido con todos los presidentes de BUCO. Por eso llegamos a este mismo punto después del año 89. Así es. Bueno, tú tenías otros temas. Huachipanto, pues, creo que pasamos de algo más contingente, algo que también abordamos desde el punto de vista de la violencia. Recordarles en la semana que hubo también un episodio acá en Temuco, por parte de unos dirigentes mapuches, que argumentaban o alegaban de que deseaban realizar ceremonias al interior de la cárcel. ¿Cierto? ¿Por qué? Por el tema del huechipanto, o el huiñol tripanto, sí, también conocido por el mundo occidental como el solsticio de invierno. Así es. ¿Cierto? Entonces,
se están produciendo situaciones, claro, que confrontan la existencia del convenio 169 con reglamentos que tiene gendarmería. Eso es una cuestión también evidente. Hay una norma particular de disciplina interna, pero yo creo que es factible o es posible llegar también a acuerdos en ese sentido. O sea, ¿por qué? Porque en el fondo no es que a alguien se le ocurrió, eso está en la norma legal, digamos. Pero creo que también se tiene que ir programando con antelación, conversando, haciendo esta instancia de diálogo con la autoridad, porque finalmente la autoridad es la que determina. Pero fue un episodio, un punto que comunicacionalmente dio noticia, y uno en las redes sociales obviamente lee y escucha de todo. Gente que efectivamente está en contra de cualquier tipo de manifestación al interior de las cárceles, porque dicen, bueno, son personas que han cometido un ilícito, un delito, y se merecen donde deben estar, digamos. Sí, yo quiero decir algo medio loco, quizás que a alguna persona le va a llamar la atención. Pero la sociedad chilena es una sociedad cristiana. Hay personas que dicen, yo no creo en Cristo, pero la sociedad en sí, los valores, la ética, la moral, la visión, la cosmovisión chilena es cristiana, absolutamente. Y por eso en el mundo hay una lucha entre esta visión cristiana y una visión no cristiana, atea, ¿cierto?, que es el marxismo. El marxismo es ateo y tiene una lucha contra esta visión cristiana porque ven el mundo diferente las dos partes. Bueno, en el hemisferio norte del planeta, el 24 o 21 de diciembre es el solsticio de invierno. De verano. Diciembre. No, para ellos. Ah, claro. Para ellos es el solsticio de invierno, ¿cierto? 24. Y Jesús nace en el solsticio de invierno. Jesús nace en un cambio de ciclo. Y toda la civilización celebra la llegada de Jesús con un nuevo mensaje, con un cambio de ciclo y con la misma lógica de agradecer y de pedir. En el hemisferio sur, donde nosotros estamos, el 24, 20, 21, porque esto no es exacto, es el mismo cambio de ciclo. Cambia el ciclo de la Tierra, cambia la vida de la Tierra. Empezamos de nuevo, termina un ciclo. Por lo tanto, esto debiera ser no solamente el Año Nuevo, que es una fiesta pagana, sino que es una celebración que el mapuche la ve como religiosa, como espiritual. El Huechipantú no es una fiesta de Año Nuevo, una fiesta pagana de fiesta, de celebraciones, sino que es un momento de reflexión de la familia mapuche. Tanto la propia familia como la familia con sus amigos, con su comunidad. Porque no todos son amigos, ¿no? Pero sí con los amigos. Y en ese momento se reúne, se comparte y se agradece, primero que todo, al Creador, la vida que tenemos, la vida que nos dio. Y en segundo término, se le pide que el nuevo ciclo sea mejor o tan bueno como el que pasó, si es que fue bueno. Y se pide entonces que la naturaleza sea generosa con su fruto, con la vida. Entonces, yo pregunto, ¿Gendarmería tendrá esa mirada que esta es una celebración espiritual, religiosa del pueblo mapuche? ¿O para ellos será solamente una fiesta de cambio de siglo nomás? Entonces, yo no sé, pero... A ver, en una materia... Ahí está, perdona Richard, ahí está este desafío que tiene el Estado de Chile de ser un país monocultural, donde todos teníamos que ser iguales, un país homogéneo a lo que ocurre hoy día, donde hoy día se reconoce que no somos todos iguales. Somos iguales en dignidad y derechos, sí, en eso sí, y respetos, pero no somos iguales como culturas, como personas. Chile es un país diverso
y solamente su geografía lo demuestra claramente. No somos iguales que los atacameños, que los ariqueños, que la zona central, que Chiloé, que Aysén, que Punta Arenas. Cada región tiene su realidad geográfica, climática, y el ser humano se ha adaptado a esas realidades. El chilote habla de una manera diferente, el mismo castellano, pero tiene una tonadita diferente. Lo mismo el paitó con el norte, o el chumango, ¿no es cierto?, el magallánico en el sur. Todo es un país, pero es un país diverso, enormemente diverso. Entonces, el Estado de Chile tiene que transformarse, y transformarse para administrar un país diferente. 16 regiones que somos diferentes unas de otras. Y me da la impresión de que el Estado todavía no es capaz de administrar un país de regiones y de gente diferente. Por eso yo pregunto, ¿Gendarmería tiene un reglamento para todo Chile? Porque eso no funciona. Debe tener un reglamento general, por supuesto, pero específico para cada realidad de Chile. Y la realidad mapuche, la Araucanía, los ríos, los lagos y Biobío es diferente. Eso es lo que yo creo. Pero si esto se ha hecho anteriormente, si no es que Gendarmería no cumpla la norma, si esto se ha hecho. Yo entiendo de que hay también problemas de seguridad. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Eso, veamos. ¿Cómo se resuelve? Porque yo agrediendo a las personas, o agrediendo, insultando, amenazando, amedrentando, como se hizo, tampoco se van a lograr las cosas. ¿Cómo fue la expresión que se utiliza ahí por parte del dirigente? Se me olvidó. Si te veo en la calle... Claro. Esto sin llorar. Esto sin llorar. Pero resulta que así no vamos a lograr una buena convivencia. Si cuando alguien dice, a mí me afectaron mi derecho, me vulneraron mi derecho, no se trata de ir a agarrar a palos a la otra persona. Así no funciona la lógica, Hugo. Sí. Y lo que pasa es que aquí se sabe. Cuando tú tienes una afectación de un derecho, tú recurres a la Corte de Apelaciones. Tan sencillo como eso. Vas e interpones un recurso de protección porque entiendes que tu derecho se ha vulnerado. Así funciona la institucionalidad, y eso es lo que estamos haciendo nosotros cada vez que conversamos, a respetar la institucionalidad. Si los tribunales de justicia existen ya hace una buena cantidad de siglos, no estamos inventando los tribunales de justicia. Yo coincido contigo de que es el camino. Respetar la institucionalidad, respetar el Estado de Derecho, siempre decimos. El problema está que el que tiene el poder, Richard, que es la autoridad, cuando ocupa el cargo de autoridad, ese ciudadano común y corriente, pero cuando ocupa un cargo de autoridad, pareciera que se le olvida, ¿no es cierto?, que es un servidor del pueblo. ¿Y qué es lo que veo? Que desgraciadamente en Chile todavía funciona esto de la presión, de hacer la protesta, de reclamar, porque si no, no funciona. Pero mira, una cosa tan simple... Pero si no, ni siquiera necesario era protestar. O sea, ¿cómo primero vas a golpear y después, chuta, de verdad que había que seguir el camino judicial? Mira, no, me voy a ir a una cosa, me voy a ir a una cuestión súper simple, y quizás tú te vas a reír de mí, pero bueno. Nosotros vivimos en un pueblito que se llama Quiepe, sí, y ahí hay una escuela municipal que tiene un jardín infantil. Pues bien, el encargado de educación del municipio no presentó los proyectos que corresponden a la Junji, y por tanto se quedaron sin recursos. Y los niños, los chiquititos de 3 años, de 2 años, no tienen recursos porque el funcionario de la municipalidad no presentó el documento que tenía que presentar, y afectó a los niños de la escuela de la comuna de Freire, en este caso, ¿no? Bueno, se elevó un documento como corresponde, reclamando a la autoridad, y la autoridad no contesta el documento. ¿Qué es lo que quedó? Quedó que las educadoras y los apoderados tuvieron que ir a protestar y hacer una concentración fuera del municipio y gritar para que saliera el funcionario y las recibiera. Y aún así sale en forma prepotente. Entonces, cuento un caso chiquito, ¿no? Pero es lo que ocurre en Chile. Si en Chile todavía tenemos esa mentalidad tan autoritaria de parte de autoridades
que no entienden que son servidores del pueblo chileno. No son jefes, son servidores. Entonces, yo por eso pregunto nuevamente, tú dices, es tan fácil como recurrir a la Corte de Apelaciones, pero quizá, yo no sé, yo estoy hablando desde la ignorancia. ¿Lo habrán hecho? ¿No lo habrán hecho? No lo han hecho porque no hay ninguna acción legal, Hugo. No lo saben, no saben hacerlo, son gente campesina, no tiene por qué saber. Ahí yo creo que... creo yo, no sé. No, o sea, ¿Ah? Bueno, Hugo, cualquier dirigente, con los años de trayectoria que tienen ellos no aparecieron antes de ayer. Entonces, como poner un manto de duda respecto de no saber, porque también hay abogados que están involucrados, o sea, no saber que cuando alguien tiene la afectación de derecho lo hace a través de un recurso de protección que ni siquiera requiere patrocinio de abogado, entonces tengo mis dudas. O sea, mira, tengo mis dudas porque además no hay ninguna acción legal. Lo acepto porque efectivamente son un grupo dirigente antiguo, claro, y bien antiguo por lo demás, y que ya han recorrido todo. Pero de todas maneras dejo plantear la pregunta a Gendarmería si sus reglamentos son regionales o son nacionales. Pero si, Hugo, se aplicó el reglamento ya en ocasiones anteriores, se aplicó el convenio 19 en ocasiones anteriores. Entonces, cuando se afecta un derecho, obviamente, si no lo puede resolver, en este caso la institucionalidad de Gendarmería, se recurre a protección. Así de sencillo. Y si te va mal, bueno, usaste la institucionalidad, pero no amedrentaste, no golpeaste y no vulneraste los derechos de otras personas. Bien. Sí, era el camino, digo, básico. Y es el camino que hay que propiciar y promover. De lo contrario, ¿qué le estamos diciendo a nuestros hijos? Oiga, pesque el garrote y vaya a pegarle a la autoridad. No, bueno, yo creo que no. Yo creo que el camino es el contrario. No, muy bien, muy bien. Bueno, por eso que en este programa tenemos un abogado que nos puede orientar mejor. Uno actúa en base a lo que cree. La autotutela siempre ha sido desestimada desde los estudiosos del derecho. O sea, tú no puedes hacer justicia por mano propia. Eso es la autotutela, ¿cierto? No, porque para eso se crean los tribunales, para eso se crea toda una institucionalidad. Incluso hasta Conadi, si ya por último no quisiste o no pudiste contratar a un abogado particular, ve a Conadi y ve cómo te orientan también. O sea, no es que haya ausencia de medios. Sí, no, pero convengamos que hoy día la sociedad chilena está muy decepcionada, no creíble, desconfiada por todas las cosas que estamos conociendo día a día. Así que ahí, son todas las cosas que se van juntando al final, ¿no? Pero tienes razón, ese es el camino, pero hay una sociedad que ya no cree, una sociedad que está desconfiada, una sociedad que ha visto malos ejemplos, que ha visto corrupción. Entonces, lo que se escribía, siempre te lo digo, Hugo, lo que se escribía en Roma de la autoridad es lo mismo que se escribe hoy día de la autoridad. O sea, no ha cambiado mucho el cuestionamiento, la crítica hacia la autoridad. Por eso en Roma se hablaba de la corrupción. Sí. Está hablando de 2000 años atrás. Estamos en el 2025 y seguimos hablando de corrupción. O sea, y una corrupción que está ahí a través de muchas formas, entre ellas las licencias médicas, pero el relato es el mismo. No a la corrupción, no a estas acciones de cohecho. Hay alcaldes que han sido condenados incluso, porque el hombre parece que no cambia en su actitud negativa. Los católicos hablan del pecado original, ¿no? Es decir, viene con el ser humano, ¿ah? La posibilidad. El ser humano tiene libertad, ¿ah? Dios da la libertad. Y tiene la libertad de caer a esas prácticas o tiene la libertad de luchar contra esas prácticas de corrupción, de delito, etcétera. Así que hay que estar luchando día a día por no caer en esas prácticas, pero tal como dices tú, es parte del ser humano. Sí, bueno, y esa es la idea de promover ciertas buenas prácticas al final de... Bueno, mira, hemos tenido un pequeño debate aquí muy valioso, creo yo, muy instructivo, porque así es como vamos manejando la inteligencia y vamos aprendiendo. ¿Y tienes otro tema? No sé que estábamos, pensé que estábamos... No, nos queda todavía un par de minutos. Ya. Bueno, yo creo que siguiendo con la idea del Huichipantu, Hugo, no sé si se está programando alguna actividad, a los vecinos que también nos hagan llegar sus invitaciones para poder difundirlas y comunicarlas, porque también sería un buen punto ese. Muy bien, sí. Bueno, acordarse que ese día, este 20 de junio, es feriado para los pueblos indígenas, es feriado para la región de la Araucanía, es un momento de reflexión, es un momento de compartir en familia, de compartir con amigos, ¿no es cierto?
y sobre todo es un momento para darle gracias al Creador y pedir al Creador que el ciclo que viene sea bueno o mejor del que ya tenía, que ya pasó, ¿no? Todo depende de cada familia, de cada persona. Así que no deje pasar este 20 de junio para hacer esta necesaria reflexión, hacer un alto en nuestras vidas, ¿no? Como también lo hacemos el 24 de diciembre. ¿Ya? Como chileno, lo hacemos el 24 de diciembre. Como mapuche, lo hacemos, en este caso, el 20 de junio. Bien, Richard. Muchas gracias, Chaltumay, y nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad, como siempre, si Dios así lo quiere, Hugo. Así es. Peucayal. Muy bien. Peucayal, Peña y Richard, Chaltumay, Pumay.